Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Disculpen, me tardé un poquito. Estaba estudiando y no me di cuenta del tiempo. Disculpen la tardanza. Ah, Vamos a estar en el capítulo 3 de Juan, hoy en nuestro devocional. No lo vamos a terminar porque vamos a agarrar nada más un segmento total para darle una repasada, pero vamos a seguir adelante mañana. Mañana lo terminamos y a ver qué más nos dice mañana el Señor. Okay, vamos a orar antes de empezar. Padre bendito, gracias te damos como siempre, Señor, buscando tu presencia. Que tu Padre Santo mandes tu Espíritu Santo, que despejes nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos entender, Señor, tu palabra, que nos des discernimiento y entendimiento de tu palabra para que tú seas glorificado. Te pido bendición sobre cada uno de mis hermanos que van a escuchar y que tú, Padre Santísimo, transformes, madures nuestras vidas día con día por medio de tu palabra. Que tú seas glorificado en todas estas cosas. Suple las necesidades, protege y cuida a mis hermanos. Que toda honra y toda gloria sea tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermanos. Me voy a regresar a los últimos dos versos del capítulo 2 y nada más porque es importante para dar un entendimiento completo a lo que a mí me tocó, lo que yo miré. Otra vez, ustedes con calma en sus casas léanlo y que Dios les hable individualmente a cada uno de ustedes. Por eso es devocional, ¿okay? Pero yo me voy a regresar al capítulo 2, verso 24 y 25. Dice: pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre o en sus corazones. Conoce y a todo hombre, lo entiende, sabe de antemano si nuestra adoración a él es genuina o es sincera o no. Él sabe, ¿ok, hermanos? Y de todos nosotros sabe, ¿ok? Ahora, ¿por qué les dije eso? Porque ahorita vamos a entrar a lo que a mí me habló. Vamos a entrar en algo que muchos pastores o muchas organizaciones religiosas trastornan y sacan fuera de contexto otra vez. Vamos a mirarlo, pero vamos a leer todo primero y luego me voy a regresar, ¿ok? Juan capítulo 3, cuarto libro del Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, verso 1. Vamos a pasar el verso que todos conocemos, Juan 3:16. Vamos a pasar todo eso, ¿ok? Pero vamos a empezar en el verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora, si están en sus Biblias, subrayen sabemos. Tienen que entender, este es un fariseo prominente, o sea, principal entre los judíos, ¿okay? Y lo dice sabemos, quiere decir que los demás también sabían, ¿okay? Luego dice: Jesús le contestó, verso 3 dice: Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Subrayen todo el 5. Subrayen todo el verso 5. ¿Ok, hermanos? Luego dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Quiere decir que este hombre no había visto y no había entendido nada y hablaba lo que no sabe, ¿ok? Importante eso. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo,
sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Subrayan que cree en él, ¿okay? Tenga vida eterna. Eso es importante. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Qué quiere decir eso? En amor, con amor y por amor. ¿Ok, hermanos? Eso es lo que quiere decir eso. Sus acciones son hechas en Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? Ahora, voy a detener ahí. Si quieren, marquen ahí. Nos vamos a quedar en el verso 22. Lo voy a detener ahí porque les quiero explicar qué es lo que a mí me impacta esto, qué es lo que más me impacta. En el verso 5, el que les dije que subrayaran, dice: Jesús le respondió a este hombre que está buscando entendimiento. Recuerden, no entendía, pero no quiere decir que no entendió. Jesús le explicó muy bien a él lo que no hizo con la mayoría de los otros fariseos que le han hecho preguntas. ¿Por qué? Porque este hombre vino con un corazón sincero y abierto buscando la verdad de Dios. Y le dice: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entender el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema que se hace con este verso? La mayoría, vamos a decirlo así, la mayoría de los sistemas religiosos ponen su fe en un bautismo en físico, de zambutirlos en un tanque de agua y son bautizados, y dicen que usan uno de estos que tiene que nacer de agua y del Espíritu, y luego el Espíritu, el bautismo del Espíritu también lo trastornan completamente. Ahora, porque no conectan toda la Biblia completa, lo que es la enseñanza completa. Vamos a usar cuando Cristo le dice: correrán ríos de agua viva de sus bocas. Literalmente no sale un río de nuestras bocas de agua, pero sí sale un río de agua viva, el cual es la palabra de Dios. Y eso pasa cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Empezamos a hablar diferente, nuestras palabras son para glorificar a Dios, y las personas que escuchan esas palabras entienden la palabra de Dios y pueden venir también a glorificar a Dios. ¿Okay? El agua que sale de nuestras bocas es la palabra de Dios. Me refiero, y como les digo, en completo, y hay muchos versos, pero a mí el verso que más me gusta para respaldar, y el que es más claro para respaldar lo que yo digo en este verso, es más, si tienen Biblia de estudio, la misma Biblia de estudio los refiere a este verso, que es el verso, es Efesios capítulo 5, verso 26, y se los voy a leer para que entiendan. Dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Es lo que la mayoría de los sistemas religiosos no conectan todo esto, y piensan que lo que tienen que hacer es agarrar a la persona y zambutirla en un estanque de agua. ¿Okay? No es cierto. La mayoría de las personas que se bautizan así es emoción, y a los 2-3 meses se salen y no siguen en las cosas de Dios. 2-3 meses, al año, a los 2 años, a los 3 años, 10 años, 20 años, se salen y dejan las palabras de Dios. Ahora, ¿creen ustedes que si alguien verdaderamente que se haya bautizado y que el Espíritu Santo verdaderamente lo haya bautizado, ustedes creen que dejarían la palabra de Dios? Claro que no. Por eso esos sistemas religiosos se bautizan, a los 3 meses salen, 3-4 meses, 5 meses, al año, a los 2 años, 3 años, se salen. ¿Por qué? Porque nunca fueron alimentados con la palabra de Dios completa.
no completa, no tuvieron un entendimiento y un discernimiento. Ahora el verdadero bautismo del Espíritu Santo es el entendimiento de la palabra de Dios. Ahora me refiero a Juan 16. Bueno, yo lo voy a leer, Juan capítulo 16 del 12. Vamos a leer el 12. Cristo hablando dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, cuando venga Él, el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. En otro lugar también dice, si no los dejaré huérfanos, el Espíritu les voy a mandar el Espíritu los guiará a todo entendimiento y a toda verdad. ¿Okay? Ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Voy a explicarles más. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor, a Cristo como nuestro Señor y Salvador, eso requiere fe. ¿Okay? Y la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que otra vez respalda este verso, que el agua de la cual está hablando aquí es la palabra. Necesitamos nosotros primeramente que haya un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Ahí es cuando nacemos, entra el Espíritu Santo y nos empieza a dar entendimiento, nos bautiza y nos empieza a dar entendimiento de la palabra de Dios. Y cuando tenemos entendimiento de la palabra de Dios, no nos salimos de la iglesia de Dios. ¿Sí? Por eso este verso es muchas veces sacado fuera de contexto y lo usan como una regla, una obra, algo físico que tienen que hacer. Ahora, entiendan bien, no estoy hablando en contra del bautismo, al contrario, completamente al contrario. Yo creo, es más, yo sé que todo aquel en el que hay un arrepentimiento genuino y que tiene entendimiento de la palabra de Dios debe de ser bautizado como símbolo de que es seguidor de Cristo. ¿Okay? Otra vez, si fuera cierto que es un requisito para entrar al cielo el ser bautizado físicamente en agua, entonces el que estaba colgado en la cruz a un lado de Jesús haría mentiroso a Jesús, porque él no tuvo tiempo de bautizarse. Él nada más se arrepintió genuinamente en ese momento y Cristo le dijo: en verdad te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él no tuvo tiempo de bautizarse, pero sí tuvo tiempo de ser bautizado por la palabra y por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que Dios me habla a mí. Esto es uno de mis capítulos favoritos, y precisamente por eso, por el entendimiento, conectemos toda la Biblia y que la palabra de Dios sea el agua que nos purifica, hermanos. ¿Sí? Que la palabra de Dios sea el agua que nos purifica y que el Espíritu Santo nos bautice con entendimiento y discernimiento. ¿Sí? Dios me los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos mañana, primeramente Dios, por medio de Facebook a las 6:30. Dios los bendiga. Bueno, perdón, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos como siempre, y como siempre, Señor, buscando tu presencia, que tú, Señor, nos des entendimiento y discernimiento siempre de tu palabra, que nos hagas madurar y crecer, que tu paz y tu calma sea sobre mis hermanos siempre, Señor, que puedan ser luz resplandeciente en este mundo, Señor, que ahorita está en tinieblas. Danos citas divinas, Señor, aún en nuestras casas, que toda honra y toda gloria sea tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.